que sucedió el hecho, la condena del ex embajador Víctor Manuel Rocha, acusado de conspirar como agente extranjero y al servicio de Cuba, espía de Cuba. La condena sucedió el pasado viernes, pues de todas maneras hay una cola de información respecto a este caso que vale la pena poner en contexto. Por supuesto, las personas que nos escuchan en Cuba, que nos ven en Cuba, la noticia de la condena de Víctor Manuel Rocha a 15 años de prisión, pues no ha sido difundida por ningún medio de Cuba, ni ha sido objeto de comentario de ningún funcionario cubano. Espero que los funcionarios cubanos que vengan ahora a las conversaciones migratorias, pues que hayan venido a las conversaciones migratorias, pudieran quizás haber respondido o por lo menos hacer algún comentario de este caso que involucra directamente al gobierno cubano. En concreto, creo que para dar unos pocos antecedentes a las personas que nos están viendo, pues Rocha, que es un señor de 73 años, que sirvió como agente de Cuba por más de 40 años, fue condenado a, como les decía, 15 años de prisión, 3 años de libertad condicionada después de que concluya los 15 años de prisión y una multa de $500,000 de pesos, $500,000. Además de eso, el señor pierde los beneficios del gobierno estadounidense como retirado del gobierno estadounidense, el beneficio de retiro, y si se decide en algún momento a escribir alguna experiencia de eso, eso está bajo escrutinio y propiedad del gobierno de Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los términos para llegar a esta decisión? Yo creo que hay que indagar, porque este caso, me preguntaban, ¿esto se acaba aquí? Digo, no, esto comienza justamente aquí. ¿Quién es este señor? Primero, vamos a recordar que este señor es un señor de origen colombiano, naturalizado estadounidense en el año 1978, y ya cuando se naturalizó había tenido contactos y colaboraba con la inteligencia cubana. Sus primeros contactos con la inteligencia cubana vinieron en el Chile en el año 1973, cuando él era un estudiante. Pero el señor que fue sorprendido por un agente encubierto del FBI, le hizo algunas grabaciones, más de 3 grabaciones en Brickell, y donde el señor admitió, y ahí está una de sus frases que va a quedar para identificarlo, more than a grand slam, es decir, tuvimos un éxito que fue todo un gran batazo, ¿no? La colaboración con Cuba se estaba refiriendo. En esas grabaciones también se refería a Fidel Castro como un héroe, como el comandante, y hablaba de Estados Unidos, el país que estaba naturalizado y al cual sirvió por un largo tiempo, desde 1981 al año 2002 como embajador y funcionario del Departamento de Estado. Se refería como enemigo, el enemigo para él era Estados Unidos. Pero bien, volvamos al tema. ¿Cómo se resolvió este caso? Porque creo que es importante aclararle a las personas. Este es un caso sometido a un carril rápido, es decir, un speed trail. No se hizo un juicio, pero se hizo un proceso rapidísimo. El señor fue detenido el 1 de diciembre y el 12 de abril ya había resolución del caso. ¿Cómo se llegó a una resolución del caso? Bueno, pues en estos casos, el señor que estaba acusado de 15 cargos que hubieran representado 60 años de cárcel, por lo menos, pues llegó a un acuerdo para evitar el juicio, justamente que hubiera sido un proceso largo y tedioso, pues llegó al acuerdo de declararse culpable después de imitar una declaración de no culpabilidad, pues fue parte de la estrategia de la abogada, que es una conocidísima abogada, Jacqueline Arango, y con larga experiencia también en asuntos fiscales, asuntos financieros internacionales. El señor llegó a un acuerdo con la Fiscalía de declararse
culpable de los dos cargos más importantes, que era defraudar al gobierno de Estados Unidos y conspirar para trabajar para un gobierno extranjero sin inscribirse como agente de ese gobierno, que es el caso de Cuba. Pues el acuerdo fue finalmente pactado y llegado a manos de la jueza, que es la jueza Beth Bloom. Por cierto, es la jueza que ha estado litigando el caso del pago de los cruceros por la ley Helms-Burton. Es el único caso que ha llegado a condena de los implicados y está en estos momentos en un proceso de apelación, del cual pronto hablaremos. Pero volvamos al caso de Rocha. Rocha llegó el acuerdo ante la jueza y en un primer momento, que fue una gran noticia, fue un breaking news, una última hora del viernes, pues la jueza Beth Bloom rechazó el acuerdo, porque el acuerdo no implicaba ni una sola mención a las víctimas posibles de este señor y tampoco implicaba el hecho de que este señor perdiera la naturalización estadounidense, porque, como recordó la jueza Beth Bloom, esto es un privilegio, un honor, no es un derecho. Así que se iba prácticamente a congelar a la audiencia del acuerdo y la jueza había dado una semana más para ponerse de acuerdo, pero el gobierno siguió mostrando muestras de que estaba muy apurado. La fiscalía dijo que no, que el lenguaje del acuerdo se enmendaba en 20 minutos y que se podía volver a replantear. Y finalmente, bueno, pues se puso el tema de las víctimas y se puso el tema de la naturalización. Y finalmente el señor Rocha fue condenado ante el Tribunal Federal de Miami a los 15 años de prisión y a las demás cosas secundarias que les hablé, es decir, los 3 años de probatoria y las $500,000 de multa. Yo creo que la primera pregunta que surge aquí es ¿por qué el gobierno de Estados Unidos apuró este acuerdo? ¿Qué hay detrás de apurar este acuerdo? ¿Cuál es la necesidad de apurar este acuerdo? Si recordamos, en el año 2001, el caso de Ana Belén Montes, la espía en el Pentágono, que espió por mucho menos tiempo que este señor, pues duró casi un año antes de que se llegara a un acuerdo y se dictara condena, que fue en el año 2002. Pues no, en el caso de Rocha no llegó ni a un semestre. Se negoció a toda velocidad en momentos en que todavía seguimos desconociendo el expediente sellado del señor Rocha. Es decir, a nadie nos va a hacer creer que se le pueden imputar 15 cargos a una persona que fue, vamos a recordar, fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional, fue miembro del Departamento de Estado entre el año 1981 al año 2002. En ese periodo fue también el segundo secretario de la Embajada de Estados Unidos, en aquel momento, sección de intereses de Estados Unidos, en La Habana del año 95 al 96. Después fue el principal diplomático de Estados Unidos en Argentina y después fue diplomático en Bolivia. Estuvo vinculado a un incidente que prácticamente decidió la presidencia de Evo Morales, con una declaración fuera de lugar a la prensa en el periodo preelectoral. Pues, ¿por qué hay le decía que no vamos a creernos que el señor Rocha fue condenado por una grabación que le hizo un agente del FBI encubierto haciéndose pasar por un integrante de la inteligencia cubana, que va a ser condenado por esas grabaciones que nos revelaron, diciendo Rocha lo del Gran Slam, y confesando que había colaborado con el gobierno cubano, pero esas no son evidencias de nada. Es decir, obviamente las pruebas contra Rocha están en ese expediente que es bastante voluminoso y que no hemos podido acceder a él, es decir, no está sellado por acuerdo de la Fiscalía y del Tribunal.
Lo importante sería ver cuáles son las colaboraciones y las implicaciones que tiene Rocha en muchísimos otros casos con la categoría de embajador en Cuba, de subembajador en Cuba, o sea, subencargado de negocios, en un momento en que se produjo uno de los peores incidentes diplomáticos y potencialmente agresivos de que podía Estados Unidos ordenar una respuesta al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. Y todo implica que entre Ana Belén Montes en el Pentágono, dando todos sabemos, se reunía todas las noches en ese momento para ventilar cuál era la situación de qué se iba a hacer. Y el señor Rocha en la Embajada de Estados Unidos en Cuba, en la sección de intereses, pues evidentemente hubo una labor de mediación, apaciguamiento y convencimiento de que al presidente Clinton de que no debía haber una reacción militar. Eso por un lado. El señor también, cuando salió del Departamento de Estado, pasó a ser integrante, consultor del Comando Sur de Estados Unidos por casi 4 años. Quiero recordar también que el Comando Sur es, según la Dirección de Inteligencia, no me crean a mí, según lo que está escrito por la Dirección de Inteligencia de Cuba a la red Avispa, la prioridad número 1 de la red Avispa en Estados Unidos era penetrar el Comando Sur, y para eso utilizaron todos los recursos para tratar de posicionarse de una plaza en el Comando Sur, porque el Comando Sur se había trasladado, recuerden, de Panamá para el área de Miami. Eso explica también por qué la acción de la red Avispa tenía que ser incisiva aquí en el sur de la Florida. Y si seguimos con el cuento que la red Avispa solamente vino a seguir a los exiliados cubanos y a las supuestas acciones terroristas, ya ustedes saben que estamos totalmente errados. Yo insisto y repito cada vez que me hablan de este tipo de cosas, incluso en las redes sociales, que la propuesta más elegante sería pedirle al gobierno cubano, y si no, tratar de negociar el papel, si no tiene papel, porque en este momento hay una crisis, bueno, pues publicar toda la literatura de la Dirección de Inteligencia que vino hacia la red Avispa y que está aquí, que fue interceptada y que está ya traducida y todo para que el pueblo cubano sepa realmente qué es lo que vino a hacer la red Avispa al sur de la Florida. No vino a perseguir señores que toman café en el Versalles, ni a gente que se complota para hacer atentados supuestamente terroristas. Vino a otras tareas muy importantes y por eso estaba metida en todas las instituciones del gobierno de Estados Unidos. Desde el correo hasta las bases militares era el objetivo de estar ellos ahí. Así que eso por un lado. Entonces, en ese periodo crítico estaba Rocha en la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, lidiando con estos problemas en el momento quizás más álgido de la confrontación, estuvo a milímetros de poder de ordenar un ataque quirúrgico contra Cuba, el presidente de los Estados Unidos. No se hizo. Se buscaron otras alternativas. El resultado de la aprobación de la ley Helms-Burton es el derribo de las avionetas. ¿Qué puede ser? Es decir, la familia de Osvaldo Payá tiene evidencias de que el señor Rocha transmitió por los cables de Wikileaks que se filtraron años atrás, de que Rocha transmitió información de las reuniones con su padre, con Osvaldo Payá, en La Habana. Y eso tiene implicaciones también para la suerte y el final del señor Osvaldo Payá. En un accidente que prácticamente está en una situación muy indeterminada, lo que fue realmente, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recientemente dicho que fue un asesinato. Y a partir de las pruebas que se presentaron, y hay bastante evidencia de que fue perseguido, fue vigilado, y eso fue justamente lo que desencadenó el choque
y toda la demora que hubo en el procesamiento, en tratar de llevar a asistencia médica a los dos señores, Osvaldo Payá y al otro asistente que viajaba con él, el señor Cepero. Pero bueno, estamos volviendo al señor Rocha. ¿Qué otras implicaciones tuvo la actividad del señor Rocha en Estados Unidos? Bueno, el señor Rocha se dedicó a visitar también a personas que tenían reclamaciones pendientes en el proceso de que fue la nacionalización emprendida por el gobierno de Fidel Castro con las empresas de ciudadanos estadounidenses. Y todo esto forma parte de un grupo de reclamaciones que están registradas y que desencadenaron también las medidas radicales del gobierno de Estados Unidos de embargar todo a Cuba, justamente por no fue un proceso de nacionalización, fue un proceso de expropiación sin retribución. Y las personas mantienen sus derechos, que están aquí inscritas, mantienen sus derechos y forma parte de un dilema que está mediando en la relación de Estados Unidos con Cuba y que tendrá que arreglarse. Recuerden que en el 2015 se abrió un diálogo para compensar las propiedades expropiadas por el gobierno de Fidel Castro. Hubo 2 reuniones, si no me equivoco, una en Washington y otra en La Habana, y a partir de después del fin de la etapa de Obama, eso se congeló. Pues el señor Rocha, con otros asesores, se dedicaba a visitar a las personas que tenían claims, que tenían reclamaciones con el gobierno cubano, para tratar de adquirir a un menor precio los derechos sobre esas propiedades y, vamos a decir, que pavimentar una posible negociación con el gobierno cubano en caso de que hubiera un acuerdo, como hubo, ya se estaba un poco avisorando que iba a haber una administración demócrata, iba a haber otro tipo de planteamiento hacia Cuba en el año 2007. Y él se trató de ya convertido en un empresario privado, un abogado privado, pues de buscar negociaciones posibles con los reclamantes para aliviar también la negociación posible que iba a tener el gobierno cubano. Todo esto está actualmente en revisión por parte de personas que fueron contactadas por Rocha entre el año 2007 y 2008, y estas personas también presentaron quejas, es decir, para tomar la decisión que tomó la jueza y rechazar el acuerdo de la Fiscalía. La jueza dijo que evidentemente habían víctimas más allá del gobierno de Estados Unidos. La Fiscalía dijo que la única víctima de los 2 cargos en los cuales había admitido culpabilidad Rocha, solamente la víctima era el gobierno de Estados Unidos. La jueza Blum rechazó que solamente hubiera víctimas y tenía en su despacho todas las cartas que habían sido enviadas por potenciales víctimas de Rocha. Así que eso implicó que el acuerdo de culpabilidad fuera obligado a modificarse, porque no era creíble que el señor no hubiera tenido, es decir, en casi los 20 años de labor en el Departamento de Estado y de asesoría en el Comando Sur y de todas otras labores que hizo en América Latina, no hubiera víctimas. Así que puede ser que haya otras acciones legales por la vía civil que puedan afectar la suerte del señor Rocha. El señor Rocha ya está en estos momentos cumpliendo la prisión, es un señor de 73 años, tiene esposa, tiene hijos y saldría de prisión con 88 años. Esa fue la causa por la cual la Fiscalía argumentó que no había tratado de incluir el tema del proceso de la desnaturalización de Rocha como ciudadano de Estados Unidos. Pero la jueza exigió que este proceso se tomara en cuenta. Así que esas 2 cláusulas fueron añadidas
al acuerdo de culpabilidad y finalmente fue la sentencia aplicada. ¿Qué podemos esperar en este caso? Bueno, yo creo que es muy evidente el silencio de Cuba. El silencio de Cuba sigue siendo sepulcral y no hay ningún indicio que nos diga que va a haber, que hay una declaración sobre este señor que dijo él, fue grandioso lo que hizo, fueron sus propias palabras cuando fue grabado por el agente del FBI. Yo creo que las implicaciones tienen que salir a la luz de alguna manera. Yo creo que el gobierno puede argumentar asuntos de seguridad nacional en ese expediente de evidencias que obviamente son el peso de la acusación, no son las grabaciones del FBI, ni nadie nos va a convencer de eso. Pero también el senador Marco Rubio, que es presidente del comité, o una figura importante del Comité de Inteligencia del Senado, pues envió una carta al Departamento de Estado pidiendo explicaciones de por qué no hubo una interacción de la información de las agencias de inteligencia de Estados Unidos con el Departamento de Estado, advirtiéndole que este señor había habido pistas de que estaba colaborando con Cuba o que tenía un comportamiento sospechoso. Y hemos leído recientemente un despacho de AP, de la agencia Associated Press, que menciona cómo muchísimas personas que estaban o que estuvieron cerca de él, algunos se creyeron completamente su cuento de personaje conservador, trompista, cercano a los ideales de la comunidad cubana, pero había otras evidencias dentro del Departamento de Estado y de personas que estuvieron cercanas a Rocha que no estaban seguras de que sus funciones eran limpias y lanzaron la alarma a muchas agencias de inteligencia que simplemente no tomaron en cuenta esta advertencia. Así que el senador Rubio ha enviado una carta pidiendo explicaciones al Departamento de Estado y yo creo que de todo este mapa confuso que más bien se ha abierto con la condena de Rocha, pues podemos esperar otras evidencias y otras revelaciones. La familia Payá, perdón, la familia Payá tiene en camino una demanda civil. Podemos esperar otros procesos legales, civiles, como resultado de otras pruebas que vayan saliendo. Los dejo por el momento, dejamos pendiente este caso. Tengo también prometido uno de los abogados que está litigando y buscando evidencias en el caso de las personas que tenían reclamaciones civiles puestas a Cuba por haber sido expropiados en 1960, pues está siguiendo muchísimos de estos casos y muchas de estas personas les dije que fueron los que habían mandado ya cartas a la jueza Blum para pedirle que hubiera una mayor rigor a la hora de aplicar sentencias.